Bueno, ahora vais a poder ver la presentación. El título de esta reflexión o predicación es Sígueme tú. Como hemos podido leer, está basado en Juan 21, 20 al 25. Debo deciros que estamos en el cierre del estudio de este Evangelio. Hace algunas semanas os recordaba que llevábamos un poco más de 2 años estudiando el Evangelio de Juan y que con esta predicación, entre comillas, entendedme, terminamos de estudiar el Evangelio de Juan. ¿Por qué entre comillas? Porque evidentemente, aunque hayamos tardado el tiempo que hemos tardado, no podemos pensar que lo hemos estudiado en toda su profundidad. No podemos pretender, yo no puedo pretender que haya abarcado todos los énfasis posibles. Esta es la palabra de Dios. Evidentemente Juan escribió este libro, pero inspirado por Dios. Es palabra de Dios, es viva y verdadera. Es decir, simbólicamente digo, terminamos de estudiarlo porque llegamos al último versículo. Pero evidentemente esto no quiere decir que no podamos seguir aprendiendo de lo que el Evangelio y sobre todo lo que las Escrituras nos enseñan. Ya yendo un poco más a lo que acabamos de leer, simplemente para ponernos en contexto, recordemos que Jesús acaba de tener una charla primeramente con sus discípulos, donde les da el desayuno. Después tiene una charla un poco más personal con Pedro, donde le da unas instrucciones muy claras. ¿Recordáis cuáles son esas instrucciones? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, Pedro tenía indicaciones claras y al final cuando le dice sobre cómo iba a padecer, cómo iba a morir, le dice, sígueme. Es una instrucción que Jesús le hace a Pedro, pero lo que vemos en este pasaje, que parece que la acción está en la que Jesús pareciera encaminarse hacia otro lugar, con la instrucción a Pedro de sígueme, pero en ese ejercicio parece que Pedro tenía otras preocupaciones también. Jesús le había dicho, enfócate en esto, y Pedro, ¿qué dice el texto? Dice, volviéndose Pedro, sígueme, y Pedro se gira y se vuelve y ve al discípulo al que amaba a Jesús, como dice el texto. Así que de esto va nuestro estudio. Parece que todavía no tenemos la presentación, pero bueno, ya os adelanto que tenemos 3 puntos. Primeramente, basándonos en los versículos 20 y 21, sigamos correctamente a Jesús. Después hablaremos sobre interpretemos a Jesús correctamente y finalmente testifiquemos sobre Jesús correctamente. Así que sigamos, interpretemos y testifiquemos sobre Jesús correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al primer punto sobre seguir correctamente a Jesús. Esta frase da para mucho, es decir, sigamos a Jesús correctamente. Podríamos preguntar, ¿se puede seguir a Jesús incorrectamente? Porque claro, es decir, si he de seguir a Jesús correctamente, entonces puedo seguirlo incorrectamente. Suena un poco allí, ¿no? Como que no encaja. Pero estaba dándole vueltas porque podría decir que esto no puede ser. O le sigues o no le sigues. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Pero pensaba en Judas, por ejemplo. ¿Se puede decir que Judas seguía a Jesús? Podía decirse, estaba con él, estaba con ellos, le seguía donde quiera que iba Jesús, pero a la vez no le seguía. Es un poco conflicto, pero la idea es que nosotros le sigamos y le sigamos correctamente. 1, seguirle, y luego 2, seguirle correctamente. No por intereses egoístas, como podía haberlo hecho Judas, por intereses que él tenía, por expectativas que él tenía, y seguía a Jesús con ciertas pretensiones que al final no se cumplieron y se vio frustrado aquel plan que él tenía. Pero que tampoco le siga en ese sentido de Judas,
tampoco que le siga por una idea errada que tengo de lo que es Jesús o de quién es Jesús. Por eso es importante conocerle correctamente y de esta forma hacer un seguimiento de él correcto, no con una imagen, ¿no? Como algunas personas en aquel tiempo pensaban de Jesús como un libertador y podían ver ese concepto de Mesías como ellos lo entendían y como ellos lo deseaban, no tanto como Dios venía a ofrecerse para libertarnos de algo más grande. Así que es también, para hacerlo correctamente, el seguimiento, debemos tener un conocimiento de lo que es Dios de una forma correcta, evidentemente a través de su palabra. Bien, el siguiente, bueno, en este punto primero, sobre seguir a Jesús correctamente, hemos de decir, y ya lo sabemos, versículo 19, que Jesús llamó a Pedro. Como estaba diciendo en la introducción, Jesús le dijo a Pedro, sígueme, pero no era la primera vez que Jesús le decía esto a Pedro. No sé si recordáis que al inicio del ministerio de Jesús, Mateo 4, 18 y 19, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que Pedro ya había recibido un llamado de Jesús, pero ahora era un llamado a que continuara siguiéndole. Es decir, ya me sigues, ahora continúa siguiéndome. Esto también es una aplicación muy práctica para nosotros, porque le decimos a aquellos que no conocen de Jesús, te presentamos a Jesús para que le sigas. Pero nosotros, que ya conocemos a Jesús, también tenemos ese llamado, a decir, sigámosle, continuemos siguiéndole, necesitamos seguirle de manera continua. Pero hay una situación, que ciertamente Jesús llamó a Pedro, pero ¿qué pasó? ¿Jesús solo llamó a Pedro? No. Jesús también llamó a otros, que es lo que podemos ver en el versículo siguiente, el versículo 20. Así que si Jesús te llama a ti, pero Jesús también llama a otros, esto por automático hace que los seguidores de Jesús tengamos que estar juntos, porque vamos siguiendo al mismo Señor, vamos siguiendo al mismo pastor, vamos en el mismo camino. Y si tú sigues a Jesús y yo sigo a Jesús, ¿a qué estamos destinados? ¿A qué estamos destinados? A estar juntos y a caminar juntos. Seguimos al mismo Señor. Y eso es algo que el Señor contempla. No es como una sorpresa, no es como, uy, no había pensado en esto. No, el Señor había pensado en esto y así lo contempla y también ha visto que así es bueno. Hemos de compartir el camino, el caminar al lado de Jesús con otros, con todo lo que ello implica. Y esto da mucho que decir. Que caminemos juntos con todo lo que ello implica. A veces implica, pues, malos entendidos, a veces implica, pues, ciertamente también consuelo, implica que nos metan el hombro, implica que oren por nosotros, implica que nos animen y también, como decía al principio, también a veces implica que nos desanimemos, a veces implica que tengamos un mal momento, pero es parte del aprendizaje que debemos tener al caminar con el Señor. Y sobre preguntas complejas, ¿es bueno o es malo que caminemos juntos? En principio es bueno, porque el Señor así lo ha planeado. Pero luego, ¿por qué pareciera que no es bueno? Pareciera que es malo caminar juntos. Y aunque ya hemos respondido que es bueno, yo estaba escribiendo esto y venía a mi mente las palabras del Salmo 133:1, que decía el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso. Es bueno. En la mañana, bueno, al iniciar, os preguntaba si nos sentíamos dichosos. Dichosos. ¿Y por qué nos sentíamos dichosos? Yo vi que la mayoría decía, sí, me siento dichoso, me siento dichosa de estar aquí. Podríamos repetir estas palabras del salmista, mirad cuán bueno y cuán agradable
Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que a lo largo de la palabra vemos que a nuestro Dios le ha placido que sus hijos estén juntos, edificándose unos a otros, y que juntos, como iglesia, también cumplamos ese propósito que Dios ha establecido para nosotros, su iglesia. Jesús llamó a Pedro, Jesús llamó a otros, y evidentemente, y claro debe estar, que el llamado es para seguirle a Él. No para seguir a una persona, no para seguir a un pensamiento, no para seguir una filosofía. El llamado es a seguir a Jesús. Dice el texto que volviéndose Pedro vio que le seguía otro discípulo. Hay dos posturas sobre estas palabras, que Pedro se vuelve, ve a Juan. El texto no dice que es Juan, pero entendemos que es Juan, el discípulo amado, como él mismo se autodenomina. Y hay dos posturas principales en cuanto a esto. Algunos sostienen que es una postura natural de Pedro, que estaba preocupado por su querido amigo y condiscípulo. Es decir, a Pedro se le acaba de decir que cómo iba a padecer, de qué manera iba a morir por seguir a Cristo. Y pareciera que él, ante una noticia tan tremenda, porque se le dice que va a morir y de qué forma va a morir, y pareciera que en ese momento aparece Juan ahí en el radar y él dice, bueno, ¿y este qué? Si yo voy a morir así, él, o quizá si yo he de seguirte, ¿él qué? Entonces, algunos lo ven como una preocupación válida y positiva, pero también es cierto que algunos otros lo ven más como una distracción y una intrusión a los planes de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque debía poner su atención en Jesús y no desviar su mirada ante las distracciones. Y el texto nos dice que Pedro se volvió, Pedro se distrajo, Pedro giró la cabeza cuando tenía que seguir al Señor. ¿Había cierto celo contra Juan? Me llamaba la atención cómo Juan se describe aquí. Dice, vio que le seguía, versículo 20, el discípulo a quien amaba a Jesús. Y fijaros, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces Juan, ese discípulo que se sentaba al lado de Jesús, que se recostaba en el pecho de Jesús, ese discípulo al que Jesús amaba, generaba cierto recelo en Pedro. Porque, Señor, me dices que yo te siga, pero ¿y este qué? Este que está muy cercano a ti, este que, bueno, estoy inventando un poco, este que anda diciendo que es el discípulo amado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este? Lo cierto es que Pedro se estaba distrayendo. Pedro en ese momento estaba pensando más en Juan que en lo que Jesús le había dicho que tenía que hacer. Jesús le había dicho, sígueme. Jesús le había dicho, pastorea mis ovejas. ¿Y en qué estaba el pensamiento de Pedro? Estaba mirando a Juan y no estaba mirando al Señor. Pero es interesante que eso de quitar la mirada de Jesús no era nuevo para Pedro, como puede no ser nuevo para nosotros. O sea, es decir, siempre estamos con Pedro, pero eso no quiere decir que nosotros seamos mejor que Pedro. Simplemente es un indicativo de lo que muchas veces pasa con nosotros. Pedro había quitado la mirada de Jesús con anterioridad. ¿Recordáis cuándo fue esto? ¿Algunos viene a la mente cuándo fue que Pedro quitó la mirada de Jesús? En el agua. Sí, os lo leo, Mateo 14, 28 y 30 dice, entonces, cuando Jesús venía sobre las aguas, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué vio? Estaba viendo a Jesús y después, ¿qué pasó a ver? El fuerte viento. Tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Él estaba viendo a Jesús y caminaba sobre las aguas. Después se distrajo, había un fuerte viento.
y se distrajo. ¿Por qué quitó Pedro la vista del Señor para mirar atrás? Y yo sé que a veces nuestra tendencia crítica puede ir hacia Pedro o contra Pedro y decir, es que no tenía que haber hecho eso, es que Jesús le había dicho que le siguiera, él tenía que concentrarse en Jesús, no tendría que estar mirando a otro lado, tendría que estar firme en lo que el Señor le había dicho. Pero más allá de esa tendencia de juzgar a Pedro, hemos de reconocer que es fácil distraerse. ¿Cuántas distracciones no hay en nuestra actualidad? ¿Hay distracciones en la actualidad hoy? Muchas. No me atrevo a decir si más que antes, aunque en cuanto a sentir podría decir que sí, que hay muchas más distracciones que antes. ¿Y nos distraen estas distracciones? ¿Nos distraen nuestra atención de Jesús? El Señor nos ha dado instrucciones claras, como se las dio a Pedro, y también nos las ha dado a nosotros. Y cierto o no, muchas veces giramos la cabeza, nos volvemos para estar más atentos de esas distracciones que de las instrucciones del Señor, tal como a Pedro le pasaba. Por eso decía que cuidemos de ese espíritu crítico, porque también somos tendenciosos a distraernos. Y el hecho de que diga que es fácil distraerse, con esto no quiero decir que esté bien distraerse. Simplemente es reconocer la lucha, reconocer lo complicado que es, pero a la vez tenemos que decir que el Señor no quiere que nos distraigamos, que no es lo que toca, que sucede y que hay mucho por qué distraerse, no significa que debamos distraernos. Simplemente para ir cerrando este punto, seguir correctamente a Jesús. ¿Qué implica o qué puede implicar seguir correctamente a Jesús? Esta pregunta da para mucho, podríamos extendernos ahí, pero solamente quiero referirme al contexto inmediato. ¿Por qué? Jesús acababa de restaurar públicamente a Pedro. Pedro había negado a Jesús, esto ya lo hemos estudiado, y Jesús le está restaurando públicamente para que vean que Él ha perdonado a Pedro y que Pedro sigue siendo muy útil en el ministerio, en la obra de nuestro Dios. Pero después de que le restaura, curiosamente, esto ya lo estudiamos, pasa a hablar de cómo iba a morir Pedro. ¿Qué puede enseñarnos esto? Bueno, una de las cosas que puede enseñarnos es que seguir correctamente a Jesús implica estar dispuesto a dar tu vida por Él. Y esto nos lleva un poco a la condición quizá un poco más extrema, porque a veces podríamos pensar, ¿qué implica seguir a Cristo correctamente? Bueno, puede implicar a veces rechazo, puede implicar seguir correctamente a Jesús, implica que quizá me tenga que levantar un poco más temprano para leer las Escrituras. Seguir a Jesús correctamente quizá implica que a veces tenga que tragarme mi orgullo para poder perdonar o para poder pedir perdón. Y podríamos ir en estos niveles que son muy importantes como seguidores correctos de Jesucristo. Pero quizá, yendo un poco al extremo, ya no tanto un poco el rechazo, el levantarme un poco más temprano, el tener ciertas disciplinas por seguir correcto, sino estar dispuesto a dar mi vida por Jesús. Es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿estoy seguro y quiero seguir a Jesús correctamente? Porque eso puede implicar tener que dar mi vida por Él. Y ahí es donde viene la pregunta difícil. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a seguir a Jesús, pero no a tu manera, no a tus tiempos, no de acuerdo a tu agenda, no de acuerdo a tus prioridades, sino correctamente, como Él manda que le sigamos? Y hermanos, ahí tenemos que decir que muchos ya nos quedamos. Es decir, bueno, yo estoy dispuesto a ser cristiano, pero a mi ritmo. Estoy dispuesto a ser cristiano conforme a mis prioridades. Yo tengo ciertas expectativas, necesito conseguir ciertas cosas, ciertos logros laborales, ciertos logros materiales, ciertas cosas. Y en esa agenda, si encaja Jesús, vale.
Pero hermanos, pregunto, ¿esto es seguir a Jesús correctamente? Eso es, si cabe la expresión, seguirlo incorrectamente. Eso es seguirlo a la manera de Judas. Por las expectativas que Judas tenía, por las pretensiones que Judas tenía. Y no es una manera correcta. Así que si fuese necesario, deberíamos estar dispuestos a entregar su vida, nuestra vida por Él. Pero esto no es nada extraño, porque Él dio y estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Como dice Romanos 12:2, que estemos dispuestos a hacer sacrificios vivos delante del Señor, listos para ser ofrecidos, si esta fuera la voluntad de Dios. Así que, grande implicación, seguir a Jesús correctamente, no es poca cosa, pero es lo que corresponde, seguir a Jesús correctamente. Pero además de seguirle correctamente, hemos de interpretar a Jesús correctamente, versículos 22 y 23. ¿Por qué surge esto de interpretar correctamente? Por lo que dice en los versículos 22 y 23, dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Hemos de ser partidarios de una correcta interpretación de las Escrituras? Sí, ¿no? Evidentemente, es que no podría ser de otra forma. ¿Y qué necesitamos para ello? Para una correcta interpretación de las Escrituras. Estudiarlas, ¿qué más? Meditar, orar, sí. Habéis dicho, está bien. Una de las cosas importantes que necesitamos por una guía, por una interpretación correcta de las Escrituras es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a la verdad del Señor. Y claro, si yo tengo el Espíritu Santo en mí, pero lo tengo allí en un rincón, ahí en el cuarto oscuro, ¿cómo va a ser mi interpretación correcta de las Escrituras? Va a ser carnal, más bien carnal. Va a ser más bien buscando cómo justificar mi pecado. Mira, aquí dice que fulano llegaba tarde. Pues entonces yo también puedo llegar tarde. Eso es una interpretación carnal de las Escrituras. No, el Espíritu nos debe guiar a la verdad de las Escrituras. Porque vosotros sabéis que aún de las Escrituras se puede defender grandes cosas, terribles cosas, sacando un texto fuera de contexto. Y se puede utilizar para decir, permitidme, casi lo que uno quiera. Pero no, necesitamos una interpretación correcta. Y a veces ayuda también, habéis dicho algunas cosas, he dicho lo del Espíritu Santo, y hay algo que se llama exégesis, y que esto es hacerle preguntas al texto, para poder entender lo que el texto, no lo que yo le quiero hacer decir al texto. Eso sería eisegesis. Yo le digo al texto qué decir. No, la exégesis es qué dice el texto, qué decía en aquel tiempo, y en base a eso yo puedo entender qué nos puede decir hoy. Hay un relato que me gustó sobre las preguntas adecuadas según sea el caso. Por ejemplo, ¿qué se ha de preguntar a alguien que ha sido herido con una flecha envenenada y emplumada? Fijaros, una flecha con plumas que está envenenada y una persona ha sido herida con esa flecha. ¿Qué se debe preguntar? Es interesante. ¿Se debe preguntar de qué madera está hecha la flecha? ¿O de qué pájaro provienen esas plumas? ¿Cómo era la persona que lo arrojó? ¿Era robusto? ¿Era delgado? ¿Era bajo? ¿Era alto? ¿Esas son las preguntas adecuadas? Hermanos, muchas veces hacemos estas preguntas al texto. Estamos hablando de Moisés y preguntamos, ¿y cómo tendría la barba Moisés? ¿La tendría larga o la tendría corta? A ver, estoy exagerando un poco, pero que a veces somos tendenciosos a eso, hacerle preguntas al texto que no corresponden, sino el énfasis principal del texto, la enseñanza que se nos quiere dar, es lo que vemos aquí. Jesús le dijo, si quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Y qué interpretó la gente? Es que Juan no va a morir. Es que va a quedar hasta que Él venga. No,
No estaba, y Juan lo aclara, no es que no está diciendo eso, está diciendo que si él quisiera, está llevándoles a la idea principal, pero ellos están distraídos en cosas secundarias. Yo creo que la pregunta procedente en el relato que os he hecho es, ¿existe un antídoto? ¿Dónde puedo encontrar un lugar donde atiendan a esta persona? Yo creo que serían las preguntas adecuadas en dicha situación. Y así también en la interpretación correcta de la palabra debemos hacer las preguntas adecuadas. No como número uno, estoy hablando primero del Espíritu Santo, de ir a la fuente, la verdadera palabra de nuestro Dios, pero también allí hacer las preguntas correctas. Bueno, quisiera hablar un poco de la interpretación de Pedro, de los hermanos y de la interpretación de Juan. Es cierto que el texto no nos dice cuál fue la interpretación de Pedro, pero sí que nos dice la interpretación de los hermanos. Versículo 23, primera parte, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. ¿Qué interpretaron los hermanos de aquel tiempo? Pues que Juan no moriría. Y eso quiso decir Jesús. Pero eso fue lo que entendieron. Y no solo entendieron, sino que eso se extendió entre los hermanos. A veces, tristemente, algo que no es verdadero se extiende más fácil que algo que es verdadero. ¿Por qué sucede eso? Una mala interpretación se transmite, va incluso dentro de la iglesia, de uno a otro, y a veces es la mala interpretación de un hermano. Es que yo entendí esto, claro, pero lo malentendiste y ahora lo estás distribuyendo. Y eso parece que cunde de una forma tremenda. Esa fue la interpretación de los hermanos. Interpretaron mal la palabra de Jesús, enfatizaron lo que no debían enfatizar. En la observación, lo importante era la orden que Jesús había dado. Tú, sígueme. Ese era el énfasis. Es decir, desatiéndete de Juan. Si él queda hasta que yo venga, que no te importe. ¿Qué es lo que te debe importar? Sígueme. Ese es el énfasis. Eso es donde quiero que centres tu atención. ¿Y dónde centraron la atención los hermanos? Centraron su atención en otra cosa. Uy, mira, parece que Juan no va a morir. Y empezaron a decirlo. Y no, el resto, es decir, si quiero que él quede hasta que yo venga, era totalmente secundario. Y por supuesto, como hace rato pregunté, ¿nos pasa a nosotros lo mismo? A veces me ha tocado, y seguramente a alguien más que haya predicado, le ha tocado que haces una predicación, hay un énfasis central de lo que, el mensaje central, lo que se desea transmitir, y a veces lo que se comenta de la predicación es algo totalmente secundario. ¿Lo habéis notado alguna vez? A mí me ha pasado algunas ocasiones. La lección hoy es, tú sígueme, el otro, ¿qué a ti? Eso es, pero a veces podremos comentar de otras cosas. A ver, que no estoy diciendo que sea malo comentar la palabra de Dios y si tenemos dudas que lo comentemos, pero que a veces se va más el énfasis a cosas secundarias que a la principal, a la que tenemos que acoger y a la que tenemos que decir, sí Señor, es tu palabra y he de someterme a lo que tú me quieres enseñar. Pero pareciera que eso, cuando a veces no nos va, no nos conviene, lo pasamos a un segundo plano y empezamos a hablar de cosas que quizá no nos confronten tanto. Y le damos más importancia a eso y no al mensaje que nos ha querido transmitir el Señor a través de esa predicación. Bueno, quisiera pasar a la interpretación de Juan, que el mismo apóstol se encarga de aclarar, versículo 23, segunda parte, dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Bueno, menos mal que Juan hace la aclaración. Antes de que esto siga proclamándose, ese error, esa mala interpretación, Juan dice, que Jesús no quiso decir esto, que podía hacerlo. De hecho, hay comentaristas que dicen, bueno, de cierta manera, Juan vio a Jesús en la isla de Patmos en aquella revelación.
Es decir, le vio antes de morir. Pero bueno, no es el punto tampoco. El punto es que no es lo que quiso decir Jesús. Así que Juan aclara y remarca este asunto sobre la verdadera intención de Jesús para con Pedro. La intención de Jesús para con Pedro, ¿cuál era? Pues apartar su mente de la curiosidad y centrarla en su llamamiento. Y estas dos palabras, quedémonos esta mañana con ellas. A veces tenemos que centrarnos en el llamamiento y dejar la curiosidad de lado. Pero a veces le damos más importancia a la curiosidad y dejamos de lado el llamamiento. ¿A qué te ha llamado Jesús? Porque dice, tú sígueme. Pero, ¿crees que solo te llamó como para hacer bulto? ¿Creemos que nos llamó pues, como para que mira cuántos vienen detrás de mí? ¿O para qué nos llamó Jesús? ¿Nos llamó para algo más? ¿Eh? Sí, nos llamó para su gloria, pero nos llamó para trabajar. En los pasajes previos dice que les dijo a sus discípulos que les iba a hacer pescadores de hombres. O sea, tenían que evangelizar. Y después a Pedro le dice, y además hay que darle seguimiento, hay que pastorear. Y lo vemos en Mateo 28, ¿no? Que es ir y hacer discípulos, hay que bautizarles, hay que enseñarle todas las cosas que nos ha enseñado. Es decir, las instrucciones están ahí, que sí hemos de seguirle correctamente, hemos de interpretarle correctamente, pero hemos de servirle correctamente, hemos de hacer correctamente para lo que Él nos ha llamado a seguirle. Es decir, nuestro llamamiento. Tenemos un llamamiento. Cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme, es un llamamiento. Cuando Jesús te dijo a ti, sígueme, y tú decidiste seguirle, ¿qué fue eso? Un llamamiento. El Señor te ha llamado, has escuchado su voz y has decidido seguirle. Pero ahora que le sigues, tienes un propósito. Tienes una acción concreta que realizar en su obra. Os comparto unas palabras de un comentarista sobre esto de interpretar correctamente. Dice, los creyentes confundidos han causado más problemas que los incrédulos. Repito, los creyentes confundidos o creyentes que han mal interpretado algo han causado más problemas que los incrédulos. Interpretar mal la palabra de Dios solo crea malos entendidos en cuanto al pueblo de Dios y los planes de Dios para su pueblo. No sé si estáis de acuerdo en que a veces es más fácil que alguien que nunca ha escuchado de Dios crea que alguien que ya escuchó pero ha entendido mal. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hay gente que ya ha escuchado de Dios y se ha hecho una idea errónea de Dios y le quieres transmitir el Evangelio de Dios y no hay manera. Más difícil, porque tiene una teología hecha, deformada, ajustada a sus preferencias, pero la tiene hecha. Y romper esa teología humana por la teología correcta de la revelación de Dios, a veces cuesta más trabajo que alguien que no tiene una teología hecha. Alguien que no ha conocido a Jesús, se le presenta a Jesús y cree. Ese es el milagro de la salvación. Pero lo que dice aquí, creyentes confundidos, creando mayores problemas que los propios incrédulos. Sigamos. Llega la parte de testificar sobre Jesús correctamente. Versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero, su testimonio es correcto. Debemos testificar correctamente. Bueno, para testificar correctamente podemos hablar de un discípulo verdadero. Aquí dice el versículo 24, dice, este es el discípulo. Era un discípulo de Jesús que daba un testimonio verdadero. Y para dar un testimonio verdadero hay que ser un discípulo verdadero. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Existe discípulo verdadero y discípulo falso? Es un poco lo que decíamos al principio. ¿Existe una manera incorrecta de seguir a Jesús? Y dices, es que cuesta.
O le sigo o no le sigo, o le sigo bien o no le sigo, o soy discípulo o no soy discípulo. Pero eso de discípulo falso, estaba comenzando a leer un libro y ya veis que a veces en los libros se mencionan títulos de otros libros del mismo autor. Y uno de esos títulos que decía, me llamó mucho la atención, decía el cristiano ateo. Va en esta línea, ¿sabes? ¿Cristiano ateo? ¿Existe el cristiano ateo? No, por propia definición es que no puede ser, o eres creyente o no eres creyente. Pero que a veces podemos ser esos cristianos que nos autodenominamos cristianos, pero que no creemos en Dios, no creemos en lo que Él puede hacer. Y dices, ¿esto cómo puede ser? Es que no lo entiendo. Pero sucede. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Bueno, sobre el discípulo verdadero hay mucho que decir, pero quisiera referirme a lo que nuestro hermano Antonio predicaba la semana pasada y nos hablaba sobre Juan 8:31. Discípulo verdadero, dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para dar testimonio debemos ser discípulos verdaderos. Y para ello, de acuerdo a lo que hemos leído en Juan 8:31, necesitamos permanecer en su palabra. ¿Queremos dar un testimonio correcto? Debemos ser discípulos verdaderos. ¿Queremos ser discípulos verdaderos? ¿Qué dice Juan? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es que va enganchado todo. ¿Quieres testimonio verdadero? Discípulo verdadero, permanece en mi palabra. ¿Lo vemos? ¿Lo alcanzamos a ver en el texto? Lo claro y contundente que es. Entonces, con todo esto, uno de los grandes males del cristianismo es que el cristiano no lee la Biblia. ¿Me seguís? Es un poco lo del cristianismo ateo. Es decir, soy cristiano, pero no leo la Biblia. Dice el Señor, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por ende, si no permanecéis en mi palabra, no seréis verdaderamente mis discípulos. Y si no somos verdaderamente sus discípulos, daremos un testimonio verdadero. Así que, hermanos, es de este nivel, lo de cristiano ateo, es el mismo nivel de los cristianos que no leemos las Escrituras. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido creer que soy un discípulo de Jesucristo y no permanecer en su palabra? Repito la pregunta, ¿tiene sentido? Yo creo que no. Yo creo que no, pero da pena decir, y a veces os he compartido, que yo, cuando hacía mi trabajo final de grado, hice una encuesta anónima a muchas iglesias, sobre la lectura de las Escrituras. Lo decía en el contexto de estudiar la Biblia con nuestros hijos, porque el trabajo final iba sobre eso. Pero un gran porcentaje, un alto porcentaje, decía que no. La mayoría de cristianos en las iglesias que no leían las Escrituras de manera continua. ¿Podemos decir que somos discípulos verdaderos? Hombre, lo podemos decir, pero ¿lo respalda Dios? Dice Dios, yo respaldo que eres un discípulo verdadero si permaneces en mi palabra. El Señor dice, yo avalo. Si permaneces en mi palabra, eres un discípulo verdadero. Ahora, si no permaneces en mi palabra, tenemos problemas. Y luego, porque esto no termina allí, si permanecemos en su palabra y vamos a su palabra, tiene que haber
cosas en nuestra vida, cambios en nuestra vida. Porque también si vamos a la palabra cada día y no hay nada en nuestra vida, nada que cambie, nada que transforma, no hay un nuevo pensamiento, hay algo que no está bien. Quizá vamos a la palabra de una manera mecánica, por cumplir, porque mira, el YouVersion ya leí, ya que todos vean que he leído hoy. Tampoco funciona esa manera mecánica de leer las Escrituras. Bueno, Juan decía que su testimonio era verdadero. Y aquí se escribe en manera plural, dice, sabemos que su testimonio es verdadero. Hay gente que debate sobre este plural. ¿Por qué Juan escribe en plural? Dice, sabemos, ¿está escribiendo Juan o ya no está escribiendo Juan? Y hay un debate teológico que hay teólogos que dicen que el capítulo 21 ya no lo escribió Juan. Y hay quienes defienden que ciertamente desde el griego en el original es el mismo sello de Juan, o sea, es la forma de escribir de Juan, el capítulo 21. Yo creo que no había que liarse tanto, simplemente es una expresión que avala de parte de los hermanos que ciertamente el testimonio de Juan es verdadero. Juan dice, mi testimonio es verdadero, pero los que le conocían y los que habían vivido contemporáneamente decían, sí, estamos de acuerdo, su testimonio es verdadero. Juan no está mintiendo, porque además Juan había presentado grandes evidencias irrefutables, que él hizo una declaración, presenta evidencias y dice, ahora tenéis que decidir. Y los primeros cristianos que leían esta carta, tenían ese trasfondo histórico de lo que había sucedido. Yo pensando en esto quería preguntaros, ¿hay alguna cuestión, algún hecho histórico reconocido de nuestra generación que podamos referirnos y nosotros que hemos vivido estos tiempos decir, sí, así fue? ¿Se os viene a la mente algo? ¿Alguna noticia de estas de impacto mundial que sea contemporánea a nosotros? El COVID, por ejemplo, si en 2000 años nos leyeran algunas cartas sobre el COVID, dirían, hay poca información en el escrito, no se dicen muchos detalles, pero si estuviéramos los contemporáneos, si habláramos de COVID, de las restricciones, de las consecuencias económicas, de todo lo que ha sucedido, ¿tendríamos esa idea más general de lo que realmente sucedió? Sí, porque estuvimos ahí. Pues es un poco lo que pasa. Juan hace referencia a ciertos hechos históricos que en ese contexto conocían y habían visto y habían sido testigos y podían solo decir ciertamente lo que dice Juan es cierto, ciertamente, y además él era testigo ocular de muchas de estas cosas. Versículo 25 dice así, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Bueno, hay mucho que Juan escribió, pero también es cierto que hay mucho que no escribió. ¿Por qué no escribió más? ¿Qué dirías? ¿Por qué Juan no escribió más? ¿Tendría más anécdotas que contar Juan? ¿Y por qué no las escribió? Porque hemos dicho que el Evangelio de Juan es escrito por Juan, pero inspirado ¿por quién? Claro. Entonces, él escribió lo que el Espíritu Santo le inspiró a escribir, con un propósito, para que escucharan lo que Dios había hecho, lo que Jesús había hecho, y creyeran, y que creyendo fuesen salvos. Ese es el propósito, y en base a ese propósito original es que escribe el Evangelio, como cuando se escribe hoy un libro. ¿Cuál es el propósito de este libro? Pues y sobre esa idea empiezan a escribir. No es que vayan a escribir sobre todos los temas, y es lo que dice Juan. Hay mucho más que decir, hay mucho más que escribir, pero creo que no cabría en este mundo si hubiese que escribir todo sobre Jesús. Pero lo que había que escribir sobre Jesús fue escrito. Pero pensando en lo que se ha revelado, si nosotros queremos
testificar correctamente sobre Jesús, hemos de ir a la revelación verdadera. Es decir, hemos de acudir como fuente a lo revelado. No hemos de ir a fuentes extrabíblicas que digamos, esto es revelación. No, la revelación de Dios está aquí. Esta es la palabra de Dios. Y si queremos un testimonio verdadero, lo vamos a hacer desde sus escrituras. No podemos decir, yo voy a testificar sobre Dios por algo que me ha revelado, pero algo que es extrabíblico, que sucede y que existe. Y tristemente muchas veces, contrario a las escrituras. Dios no te puede revelar algo nuevo que vaya en contra de esto. Es que no puede. Es como si Dios se contradijera. ¿Me seguís? Es como si Dios se contradijera y Dios no va a decir una cosa para luego decir otra. Lo que Él nos ha revelado es lo que Él quiere. Y si nosotros queremos testificar correctamente, hemos de ser discípulos verdaderos, evidentemente daremos un testimonio verdadero y hemos de tener como fuente principal la revelación verdadera, la revelación de nuestro Dios. Porque sabemos que por allí andan libros que llaman sagrados, que llaman inspirados, pero no lo son. Son escritos por hombres con inspiración humana y no de Dios. Bien, quisiera finalizar con estos 3 puntos. Conocemos un texto que dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde debe estar nuestra atención de manera principal? Pues en Jesús. Esta debería ser la meta y la práctica de todo creyente. Como decía hace un momento, tenemos instrucciones precisas y debemos enfocarnos en lo que se nos ha instruido. No debemos estar mirando al de al lado. Con esto no quiero decir que menospreciemos a los demás, es decir, no me importa nadie más, no me importan tus problemas, no me importa tu vida, porque yo tengo una misión de Jesús. ¿Me entendéis, no? Es decir, tenemos que concentrarnos en la misión de Dios, porque es el llamamiento que nos ha hecho, pero sin que las situaciones de nuestros hermanos sean una distracción. Ciertamente hemos de preocuparnos, hemos de edificarnos, hemos de cuidarnos, pero sin que esto termine siendo una distracción, que estemos más pendientes de lo que hace la gente. Por ejemplo, a veces estamos más pendientes de las redes sociales. ¿Qué hizo fulanito? ¿Qué hizo menganito? Y realmente no estoy pendiente de lo que Dios me puso a hacer a mí. El Señor me dice, ir y hacer discípulos. ¿Cuánto tiempo dedico a ir y hacer discípulos y cuánto tiempo dedico a estar distraído en lo que hace la demás gente? Y a veces, ¿cuál es el balance? Si somos honestos. Pasamos más tiempo distraídos. Y es el llamamiento que hemos tenido de parte de Jesús. Y es como si Jesús nos dice, hey, olvídate de este. Ven, enfócate en lo que yo te he dicho, en lo que yo, o para lo que yo te he llamado. Porque si estamos distraídos, esto también puede ser relacionado o puede llamarse desobediencia. Porque si el Señor te dice, ven aquí, y tú estás distraído allí, ¿estamos siendo obedientes? No. Técnicamente no estamos siendo obedientes. El Señor me dice, ven y sígueme, vamos a hacer esto. Pero yo me quedo aquí distraído. No le estoy siguiendo, no estoy siendo obediente, estoy desviándome de la voluntad que Él tiene. Y sabemos que su voluntad es buena, su voluntad es perfecta. Bueno, hay quien se atreve a decir que Jesús reprendió a Pedro y le recordó que su tarea era seguirle y no entrometerse en la vida de otros creyentes. Hay un comentarista que dice que la pregunta de Pedro fue una intrusión en la esfera del conocimiento privado de Jesús y que nunca tenía que haber hecho esa pregunta. Como Dios obra en la vida de los demás es asunto de Él. Nuestra tarea es seguirle según nos guía el mismo Señor. La tarea o de cómo Dios obra en la vida de los demás no es nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Tenemos clara cuál es nuestra tarea? ¿Tenemos clara cuál es nuestra tarea? ¿Tenemos claro el llamamiento que el Señor nos ha hecho? Pues si lo tenemos claro, como Jesús le decía a aquel hombre que le cuestionaba, ve
y haz esto. Ve y hazlo. O sea, es decir, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pues hazlo. Porque también a veces sucede que sabemos lo que tenemos que hacer y ¿qué pasa? Y no lo hacemos, o más bien no pasa. Nuestra tarea es seguirle a Él. Luego, ¿quién elige? Imagina un caso hipotético que en aquel grupo de los 12 y de todos aquellos que seguían a Jesús, hubiese un comité ahí que dijera, bueno, mira, yo a los hijos del trueno no los hubiera elegido, yo me lo hubiese pensado mejor. Y algún otro que dijera por ahí, bueno, mira, yo con Judas Iscariote me lo replantearía. ¿Creéis que estas conversaciones serían legítimas? Yo estoy de acuerdo que no, pero ¿por qué no? Ahora intentaremos responder esta pregunta. Quiero pasar al concepto de centinela, es decir, este concepto es muy importante, el de estar vigilantes sobre los peligros que acechan a la iglesia, de los peligros que acechan a nuestra familia, es decir, debemos estar firmes, pero no debemos confundir esta labor de centinela con la acción de elegir quién hace algo y quién no hace algo. O nos atreveríamos a decir, Señor, si te sigue este o si te sigue esta, me parece que entonces yo no te voy a seguir. ¿Podría suceder esto? ¿Sería válido? Imaginaros que Tomás dice, bueno, si estos hijos del trueno vienen, pues Señor, no. Bueno, si Judas sigue con nosotros, mira, yo me regreso a mi casa. ¿Qué diríamos ante eso? ¿Y no sucede a veces eso en las iglesias? Nos atrevemos a ser quienes elegir. A ver, tú sí, tú me caes bien, tú estás guapo, tú no tanto. Pero esa persona, si ha sido llamada por Jesús, ¿quién soy yo para decir tú sí o tú no? Es lo que quiero decir. ¿Quién elige? Y os leo unos versículos que son un poco confrontantes, pero que es palabra de Dios y que creo que va en este contexto. Dice 1 de Juan 2, 9 al 11. 1 de Juan 2, 9 al 11 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Aborreces a tu hermano? ¿Aborreces a tu hermana? ¿Aborreces a aquel o a aquella que Jesús ha llamado junto contigo? ¿Le aborreces? Dice la palabra de Dios que si es así, estás todavía en tinieblas. Hombre, pero ¿cómo voy a estar en tinieblas si yo tengo 10 años de cristiano? No puedo estar en tinieblas, tengo 20 años de cristiano. Dice la Escritura que si tú aborreces a tu hermano, estás todavía en tinieblas, independientemente de los años que tengas en la iglesia. ¿Nos puede confrontar esto? Pues sí, pero es la palabra de Dios. Si aborreces a tu hermano, estás todavía en tinieblas. Y sigue, versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero, versículo 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Lo vuelvo a repetir por si no lo hemos entendido. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Jesús es quien elige y llama. No lo haces tú y no lo hago yo. ¿Nos queda claro? ¿Nos queda claro que el que elige es Jesús? ¿Y estamos de acuerdo en que sea Jesús el que llame? ¿Estamos de acuerdo en que Jesús sea quien elija, quien ha de seguirle? Así que no hagamos esa labor. No hagamos esa labor de seleccionar quién es digno de seguir a Jesús y quién no es digno de seguir a Jesús.
porque no nos toca a nosotros. En todo caso, ¿qué nos toca a nosotros? Punto número 3, sígueme tú. Eso es lo que sí nos toca. Quitémonos de lo que no nos toca y enfoquémonos en lo que sí nos toca. Hemos dicho que Pedro se distrae con Juan, pero ¿y tú y yo nos distraemos? ¿Con qué nos distraemos? ¿Puede ser el pastor el que nos distrae? Es que el pastor... ¿Puede ser un diácono o una diaconisa? Es que esa persona... ¿Puede ser, entendedme, el de la alabanza? Es que el de la alabanza o la de la alabanza nos está distrayendo de nuestro llamamiento muchas veces. ¿Sí o no? ¿Con quién te estás distrayendo? ¿Estás pensando en tus padres carnales? Puedes decir, es que yo no quiero ser un hipócrita como él, no quiero ser un hipócrita como ella. ¿Estás pensando en eso? ¿Sabes qué dice Jesús? Sígueme tú. ¿Que esto sucede? Sí, tristemente sí. ¿Que habemos padres hipócritas? Sí. ¿Que habemos padres imperfectos? Sí. Y perdonad por la palabra habemos, porque no es correcta, pero lo que quiero decir que me estoy incluyendo en esa imperfección. Sí. Pero el Señor dice, pero no te escondas allí. Mi llamamiento es para ti, sígueme tú. Si tu padre es imperfecto, sígueme tú. Si tu madre es imperfecta, sígueme tú. Si el pastor es, sígueme tú. Si el diácono se ha equivocado 10 veces, sígueme tú. Si el de la alabanza sigue haciendo esto, sígueme tú. ¿Me seguís? ¿Me entendéis? Con esto no quiero decir, o no estoy dispensando o justificando las malas actitudes del pastor, del diácono, del de la alabanza o de quien sea. No estoy diciendo que nos acostumbremos y que aceptemos que tenga que estar mal. Yo no estoy diciendo esto. No hagamos como los hermanos que entendieron otra cosa. Lo que estoy diciendo es que nos enfoquemos en el llamamiento de Jesús, a lo que te ha llamado, por lo que has decidido seguir a Cristo. Porque el Señor nos pedirá cuentas de manera individual. Y cuando seamos llamados a cuentas, imaginaros que nos presentamos y decir, bueno, la verdad es que yo decidí no ir a la iglesia porque el pastor decía esto. Y el Señor diga, bueno, ahora que dices esto, vale, estoy de acuerdo contigo. ¿Creéis que eso diga el Señor? No. El Señor va a decir, yo te dije a ti, sígueme tú, no te escondas. Que como mucha gente dice, es que hay un montón de hipócritas en las iglesias. Se dice eso muchas veces. Y muchas veces es cierto. Sí. ¿Y eso nos justifica delante de Dios para no seguirle? No. Así que sígueme tú. Dios te dice esta mañana, ¿qué a ti? Es casi como si dijera, ¿qué te importa a ti? Si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Quita de tu mente y qué de este. Es que fulanito se está durmiendo. Está durmiendo. ¿Qué a ti? ¿Sabéis? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Te estás distrayendo de lo importante. Como ya he dicho, Pedro seguía ya a Jesús y Jesús le volvió a decir, sígueme. Así que si tú ya sigues a Jesús, Jesús te dice en esta mañana, sígueme. Que aún no sigues a Jesús, el Señor te dice, sígueme. Pero hemos aprendido que hay que seguirle correctamente. No te engañes, ni te queremos engañar. Seguir a Jesús
dice que tomes tu cruz y le sigas. Es decir, no estamos vendiendo aquí, mira, ven y te irá perfecto, ¿no? Al Rubén le podemos decir, mira, ven a Cristo y encontrarás un súper trabajo y cambiará tu vida. Y él diría, amén. No estamos vendiendo eso. Que si el Señor le place hacer eso, lo va a hacer y lo puede hacer. Pero que no nos está llamando de esta forma. Termino. Juan declaró que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y como he dicho, presentó de manera clara y sistemática pruebas y evidencias. Y fijaros, cuando se presentan pruebas ante una corte de justicia, después de sopesar todas las cuestiones, todas las pruebas, debe tomarse una decisión. Lo que ha hecho Juan, lo que hemos estudiado en Juan, es que él nos ha dicho, mi testimonio es verdadero y digo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Y pone evidencias. Y después nos dice, decide. Debes tomar una decisión. Y yo pregunto, ¿cuál es tu decisión? ¿El testimonio de Juan es verdadero? Y si es verdadero, hay muchas implicaciones. O sea, no es como decir, sí, amén, el testimonio de Juan es verdadero. Bien, pero si el testimonio de Juan es verdadero, entonces hemos de creer que Jesús vive, hemos de creer que Jesús es la resurrección y la vida. Hemos de creer que Él viene por nosotros, hemos de creer que Él pedirá cuentas, hemos de creer que Él nos ha dado un propósito individual como iglesia, hemos de creer que tenemos que movernos. O sea, es decir, no nada más es, vale, sí, tu testimonio es verdadero y ahora me voy a mi casa y me pongo a ver Netflix. No, si su testimonio es verdadero, implica un cambio de vida, implica un cambio de mente, implica un cambio de prioridades, si su testimonio es verdadero, si me lo creo. Si no me lo creo, bueno, me gustó más, me gustó menos, no me gustó nada, pero tenemos que tomar una decisión. Una de las cosas que también dice Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios, primeros versículos de Juan. Y luego en el 1:14 dice, el Verbo, este Verbo que era en el principio y que era Dios, se encarnó, el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Hay otras verdades que nos suelta Juan en su Evangelio. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y esto dice, y nadie viene al Padre si no es por Jesús. ¿Crees esto? Decide. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Crees que porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Más tenga ¿qué? Vida eterna. Toma tu decisión. Las pruebas están sobre la mesa. Juan dice sus declaraciones. Juan dice, mi testimonio es verdadero. Ahora tienes que decidir. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es Jesús el Hijo de Dios o es un falso profeta? Tienes que tomar tu decisión. Y si no quieres tomar esa decisión, te digo que ya has tomado una decisión. Tu decisión ha sido rechazarle. Tu decisión es, no me interesa, no me importa. Y evidentemente es una mala decisión. Hermanos, pues nada, que el Señor nos bendiga, que tomemos una buena decisión, porque estamos a tiempo. Y mientras hay tiempo, pues gloria a Dios y gracias al Señor. Llegará un tiempo en que no habrá tiempo. Llegará un momento en que digas, Señor, ábreme la puerta, es que se me acabó el aceite. ¿Quién eres? Es que no te conozco. Así que hoy que hay tiempo, pues tomemos nuestra decisión. Que el Señor nos bendiga.